A ver, ¿se imaginan un ETF que pague semanalmente y que además tenga un retorno de casi el 90% desde que salió? Suena, la verdad, increíble. Bueno, hoy vamos a desglosar a fondo a CHPI, el fondo de semiconductores de YieldMax del que todo el mundo está hablando. Y miren, para que se hagan una idea del porqué de tanto revuelo, la cifra que lo define todo es esta. Una tasa de distribución que se anuncia en un increíble 45%, un número tan pero tan alto que inmediatamente nos lleva a pensar, ¡exacto! Es la pregunta del millón, ¿no? Cuando un rendimiento parece demasiado bueno para ser verdad, pues lo más inteligente es investigar a fondo. Y eso es justo lo que vamos a hacer en este análisis. Y bueno, aquí es donde nos encontramos con el gran dilema. Por un lado, tenemos la promesa de un flujo de dinero semanal que suena muy atractivo. Pero por el otro está la reputación de la gestora, YieldMax, cuyos fondos son conocidos por sufrir de erosión en su valor liquidativo, o NAV como se le conoce. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. A diferencia de otros fondos de la misma familia, el desempeño de CHPI parece romper el molde. Ha tenido un rendimiento espectacular, lo que nos obliga a mirar con lupa para entender qué está pasando realmente aquí. Muy bien, vamos a meternos de lleno en la mecánica. Para entender a CHPI, primero hay que entender su motor. O sea, ¿de dónde sale todo ese dinero? ¿Cómo se genera ese rendimiento tan espectacular? A ver, en el corazón de CHPI hay una estrategia que se llama Options Overlay. Dicho de una forma más sencilla, funciona así. Primero, el fondo compra a un montón de acciones de empresas de semiconductores. Luego, sobre esas mismas acciones, vende opciones de compra. Esa venta genera un ingreso inmediato, una prima, que es lo que se usa para pagar esas distribuciones tan altas. El truco, por así decirlo, es que se sacrifica parte de la ganancia potencial si esas acciones suben muchísimo. Y ojo, que aquí viene un punto clave que lo cambia todo. CHP no le apuesta todo a una sola empresa. No es como otros fondos de YieldMax que se concentran en una única acción. No, este fondo diversifica el riesgo en una cartera de entre 15 y 30 compañías del sector. Y esta, créanme, es una diferencia fundamental. Y miren la lista. No son empresas cualquiera, ¿eh? Estamos hablando de los pesos pesados de la industria. Nvidia, Broadcom, TSMC. Vamos, los gigantes que están detrás de toda la revolución de la inteligencia artificial. Ok, las promesas suenan muy bien, pero, como siempre, lo que de verdad importa son los números. Así que es hora de poner el rendimiento de CHPI bajo el microscopio y ver qué nos dicen los datos fríos y duros. Lo que vemos en esta gráfica es súper interesante. CHPY, con su casi 94% de retorno, ha superado por mucho al mercado general, representado aquí por el S&P 500. Sin embargo, se queda un poco por debajo de un ETF que invierte directamente en semiconductores, como SMH. Y esto, la verdad, te pinta el cuadro perfecto de la estrategia. Se obtiene un ingreso gigante a cambio de ceder un pedacito de la máxima subida posible. Y para que esto no sea solo un número abstracto, aquí vemos ejemplos reales de los pagos semanales por acción. La verdad es que ver ese dinero entrando cada semana, tiene un impacto psicológico tremendo, y es sin duda uno de los grandes atractivos de este ETF. Pero aquí es donde hay que poner mucha atención, porque llegamos al gran pero de toda esta historia. Un concepto clave llamado retorno de capital, o ROC. Es fundamental entender que esto no es un dividendo que sale de las ganancias de las empresas. No, es literalmente el fondo devolviendo una parte del dinero que se invirtió originalmente. Y esto puede ser una gran señal de alerta. Y en el caso de CHP, las distribuciones más recientes han sido 100% retorno de capital. Entonces, el riesgo es bastante claro, ¿no? Si las acciones que tiene el fondo no crecen lo suficiente como para compensar estas devoluciones de dinero, el valor del fondo, su NAV, va a empezar a bajar. Es matemática pura. Y con esto sobre la mesa, llegamos al punto clave de nuestro análisis. Vamos a derribar ese mito de que CHP es de alguna manera inmune a la erosión del NAV. Vamos a ver por qué esa idea es, como poco, bastante engañosa. Miren, esta cita de un análisis de Spencer Invest lo resume perfectamente y de forma muy clara. El éxito de CHPY no viene de una fórmula mágica que evita la erosión. Viene de que ha estado montado en la cresta de la ola de un sector, el de los semiconductores, que ha tenido un crecimiento histórico. Este gráfico no necesita mucha explicación, ¿verdad? Un 86% en tecnología, o sea, es una apuesta casi total al sector de semiconductores. Su destino está completamente atado a la suerte de esta industria, que, como bien sabemos, puede ser increíblemente volátil. Entonces, para ponerlo en limpio, ¿cuáles son los grandes riesgos?
Primero, lo que acabamos de ver, la concentración brutal en un solo sector. Segundo, el potencial de subida limitado que ya comentamos. Tercero, el peligro de que el NAV se erosione por culpa del retorno de capital. Y por último, no hay que olvidar que es un fondo nuevo. Aún no lo hemos visto actuar en un mercado bajista para los semiconductores. Bueno, después de todo este recorrido, la pregunta es, con todo esto sobre la mesa, ¿para quién podría ser una inversión como CHP Ibrela? Vamos a intentar definir ese perfil. A ver, CHP podría tener sentido para un perfil muy, pero muy específico. Alguien que esté convencido, pero convencido de verdad del futuro de los semiconductores. Alguien que priorice recibir ingresos ahora mismo por encima de buscar la máxima ganancia a largo plazo. Y sobre todo, alguien que entienda y acepte todos los riesgos que hemos comentado. Desde luego, no es una inversión para el centro de una cartera de jubilación. Y si hay algo que tiene que quedar clarísimo, es esto. Por su complejidad y sus riesgos, CHPI no es una de esas inversiones de comprar y olvidarse. Exige estar encima, monitoreando activamente lo que pasa con el fondo y con el sector. Y cerramos con esta pregunta que creo que resume todo el debate. El rendimiento pasado, sí, ha sido espectacular. Pero, ¿se debe a una estrategia realmente brillante y sostenible? ¿O es más bien el resultado de haber sabido surfear la ola perfecta en el momento justo, en medio de la explosión de la inteligencia artificial? Solo el tiempo nos dará la respuesta.